Ok, antes de que empiece el tutorial les voy a decir que lo hice en puntos bajos, pero es la misma técnica. No me salió en el tamaño que yo necesitaba, entonces lo tuve que hacer con puntos altos. Entonces, hagan lo mismo y otra corrección. Les digo que son 28 puntos. Al principio sí son 28 puntos, pero van a ir aumentando conforme van avanzando. Entonces, es importante que vayan marcando en dónde van a hacer los aumentos, ¿sí? Y ya con eso se van basando hasta dónde va a llegar los puntos altos de aquí. Y aquí empiezan ya los aumentos. Entonces, sí es importante que marquen y este pedazo de video se los voy a poner luego antes de subir el tutorial para que no haya pierde. El tamaño va de acuerdo a lo que ustedes gusten, pero si les gusta con puntos bajos, es lo mismo. Las instrucciones son las mismas, nada más que yo lo corregí con puntos altos porque yo necesito una almohada, un cojín muy grande, entonces no me estaba saliendo el tamaño que yo requería, pero todo lo demás es igual, no se preocupen. Empezamos el tutorial. Ok, ahora lo que vamos a hacer, voy a descansar un poquito de los amigurumis y voy a hacer un cojín de cactus. Tiene que salirme un poco grande, entonces voy a ver si me sale. Voy a utilizar estambre cadeneta, que es más grueso que la angorita. Vean. Y voy a utilizar gancho del número 4. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar este nuevo proyecto. Comenzamos tejiendo 30 cadenas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, después de las 30 cadenas vamos a hacer esto. Voy a brincar esta y en la segunda cadena vamos a hacer puntos bajos. Voy a hacer 27 puntos bajos. Entonces, empezamos a contar, que no es necesario de hecho. Si tomamos uno para hacer la cadenita de acá, nos quedan 29. Entonces, para los 30 nos quedaría una libre. Entonces, hasta terminar una antes, le paramos. Entonces, tejo punto por punto, 27 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Ok. En el último punto vamos a hacer esto. Voy a tejer 4 puntos bajos en ese punto. 2, 3 y 4. Ahí está. Y luego doy la vuelta y voy a tejer 28 puntos bajos del otro lado. ¿Ok? Punto por punto. Son 28 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Y vean cómo queda. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé los 28 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a voltear el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 2 vamos a tejer 28 puntos bajos. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a usar 2 marcadores, ¿sale? Entonces, tejo los 28 puntos y regreso. Ok, ya terminé los 28. Entonces, después de esto vamos a hacer 4 aumentos. Es uno por cada punto. Pero vamos a marcar donde terminé los 28. ¿Ok? Y va 1,
2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Y después vamos a tejer 28 puntos bajos y marco. Marco donde terminan los aumentos, ¿ok? Entonces tejo 28 puntos bajos y regreso. Ok, ya terminé. Luego le doy la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer lo mismo. 28 puntos bajos. ¿Para qué los marqué? Para que no me pasen y que salga mal esto. Y no esté cuente y cuente y cuente y cuente. Pero ya esos son trucos, ¿no? Pero si ustedes quieren ir contando, no hay problema. Entonces, los tejo y regreso. Ok, ya llegué a la marca, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un punto bajo, pero voy a subir la marca en donde están los 28. Ahí están. Un punto bajo, un aumento. Lo voy a hacer 4 veces. Van 2. Van 3. Y van 4. Ahí está. Y luego vuelvo a tejer los 28 puntos bajos. Pero vean, vuelvo a subir la marca. ¿Ok? Tejo los 28 puntos bajos y regreso. Bien. ¿Sí? Ok. En la vuelta 4 voy a darle la vuelta al tejido. Subo con una cadena y tejo otra vez los 28 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Vean. Los tejo y regreso. Ok. Luego, aquí en la marca ya llegué a los 28. Entonces, ahora lo que voy a hacer es 2 puntos bajos. Subo mi marca. Ahí está. Un aumento. Lo voy a hacer 4 veces. Va 1, van 2, van 3, 2 puntos bajos, un aumento. Y van 4. 1, 2 y el aumento. Ay, se me cayó esto. Ahí está. Después, aquí vamos a tejer los 28 puntos bajos que restan. ¿Ok? A ver. Y subo la marca. Vean. Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. A ver. Vean. ¿Ok? En la vuelta 5 doy la vuelta y otra vez los 28 puntos. Esos no van a variar. En todas las vueltas van a ser los 28 puntos bajos. Así que igual y no les sigo explicando hasta que ya llegue acá al aumento. Yo les explico, ¿sí? Entonces 28 puntos bajos y regreso. Ok, ya llegué a los 28 puntos. Entonces, en la vuelta 5 voy a empezar con 3 puntos bajos. Empiezo con 1 y subo mi marca.
Empiezo con 2, 3 y un aumento, ¿sí? Y lo voy a hacer 4 veces. 1, 2, 3 y va el segundo aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Van 3. 1, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Y entonces empiezo otra vez los 28 puntos bajos. Y cambio mi marcador. Lo subo para que no me pierda, ¿sale? Entonces, voy en la vuelta 5, estoy tejiendo 28 puntos bajos, que es para terminar la vuelta. Y vean, ¿sí? Ok, en la vuelta 6 ya tejí mis 28 puntos bajos. Y entonces, vamos a empezar con los aumentos. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Llevo 1, subo mi marca. 2, 3, 4 y un aumento. Lo voy a hacer 4 veces. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Van 2, 1, 2, 3, 4. Va el aumento, van 3, 1, 2, 3, 4 y el aumento. Van 4. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir con los 28 puntos bajos. Subo mi marca. Mi marca me ayuda a ver que voy bien, que no estoy contando mal. Entonces, dejo 28 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Voy a regresar cuando ya haya terminado los 28 puntos bajos de la otra vuelta, ¿sí? La de que está de este lado. Pero vean, ya va agarrando forma. Entonces, espero que me salga grandecito. Entonces, termino la vuelta y empiezo la otra vuelta y regreso. Ok, voy a la vuelta 7. Voy a tejer los 28 puntos bajos y regreso. Ay. Perdón. Ok, vamos en la vuelta 7. Entonces, vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3. Ay, espérenme, dejen, subo el marcador, si no se me olvida. 3, 4, 5 y un aumento. Lo vamos a hacer 4 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Van 2, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Van 3. A ver, 2, 4, 5, sí. Y el último, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Y después vamos a tejer los 28 puntos bajos del otro lado. ¿Ok? Lo hago y regreso, pero ven, ya va quedando. Ok, vamos en la octava vuelta, pero les quiero decir algo. Yo lo estaba haciendo con puntos bajos, pero resulta que no me sale el tamaño que yo necesito. Entonces lo hice en puntos altos
Y vean. Entonces, sí me va a salir en un tamaño más grandecita la almohada. Entonces, por eso yo cambié el punto. Pero las instrucciones son las mismas. ¿Ok? Son las mismas. Aquí parece que está un poquito fruncido, pero miren, al unir va a quedar bien. Y entonces no se preocupen por eso. Voy en la 7ª vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 8. Entonces, voy a subir con 2 cadenas y voy a empezar con los 28 puntos altos del principio. Los tejo y regreso, ¿ok? Vean. Entonces, los comienzo y regreso. Ok, llegué a la marca a los 28. Entonces, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos y un aumento. ¿Ok? 6 puntos altos y un aumento. Lo vamos a hacer 4 veces. 2, 3, 4 y el aumento. Van 2. 1, 2, 2, 3 y 4. Ok. 5, 6 y el aumento. Van 3. Y luego va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí, verdad? 2, 4, 6, sí. Y el aumento. Y entonces ya tejo los 28 puntos bajos. ¿Ok? Y llevo aquí uno. Esos ruiditos son de mi perrita, ¿eh? No crean que, que soy yo. Es mi perrita que está dormida y está soñando. Ok, entonces tejo los 28 puntos restantes y regreso. Ok, vean. Ok, les voy a hacer una corrección. Siempre digo que son 28, pero no, porque ya van aumentando y entonces ya no son 28, ¿ok? Pero se entiende, ¿no? Mientras pongan las marcas es más fácil. Entonces ya no cuentan. Entonces van a ir tejiendo hasta donde está la marca y ya hacen el aumento en la vuelta, ¿ok? Yo lo voy a hacer al tamaño que yo necesito. Se supone que son 9 vueltas, pero la verdad yo necesito que sea más grande. Entonces voy a ir haciendo esto. Ven que en la vuelta 8 fueron 6 puntos bajos, 6 puntos altos, un aumento. Entonces voy a hacer en la 9, 7 puntos altos, un aumento. Y en la 10, 8 puntos altos y el aumento. Y así lo voy a ir haciendo gradualmente hasta el tamaño que ustedes quieran. Esta es la base para hacer el tallo. Lo voy a subir el tutorial. Todavía nos falta hacer los bracitos del cactus. Pero les explico bien esto, ¿sale?